como cuartillas argumentativas, digamos algunas crónicas en donde sea necesario citar algún autor. Entonces, ese soporte consiste en que mis ideas tienen una postura clara y un momento dado con un autor reconocido, alguien que para mí es relevante mencionar, entonces empleo la cita. Entonces allí no solamente es hablar de lo que otros dicen, sino también darle el reconocimiento que es lo que hace referencia acá. Reconocer el esfuerzo realizado por otros autores. Porque pues yo puedo ponerlo entre comillas, pero si no le pongo el dueño, entonces es casi como si estuviera pasando por alto y poniendo en duda el origen de esa citación o de esa frase que estoy poniendo y que yo lo pienso, que no es a título propio, pero el lector externo sí está entendiendo que allí hay un tema de suplantación. Otra, digamos, razón para utilizar las normas es contrarrestar el plagio. Entonces sabemos que el plagio como tal, o sea, en sus sinónimos es robo o es secuestro, ¿sí? Está asociado con esto, pero entonces estamos hablando de un robo de ideas, de un robo del esfuerzo que alguien más hace y que de todas maneras en algún momento se puede correr el riesgo de quedar en evidencia y allí simplemente estar pues teniendo una sanción como tal, porque hay algunas instituciones en donde esto lo llevan al orden jurídico incluso, de poder hacer unas demandas, incluso las personas tener que pagar multas o pagar con cárcel este robo de ideas, que se considera ya como un delito académico. Entonces, en este sentido, aquí a propósito de las citas, hay un texto de Armando Soto que se llama El plagio y su impacto en el nivel académico profesional. Entonces aquí vamos a mirar algunas de esas razones o situaciones en donde él ha encontrado que se puede llegar a hacer plagio. Y entre ellas, pues aparecen justo hacer la toma de ideas o palabras sin reconocer la forma directa de, digamos, de la fuente directa, ¿no? De haberlo hecho. Entonces hay una manera también de citar que puede ser la paráfrasis, entonces más adelante hablaremos de ello, pero entonces allí podemos decir, bueno, pues es que yo leí esto, pero yo lo dije con mis palabras. Entonces ahí hay que tener muy claro que son sus palabras, pero no son sus ideas. Entonces en este sentido es muy importante que siempre se evite esta segunda, que es presentar un trabajo como propio, ni de forma parcial, ni de forma total, mucho menos. ¿Sí? Entonces esas paráfrasis a veces son, digamos, como la línea delgada entre el delito cuando la hacemos de manera equivocada. Actuar de mala fe, porque también puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos visto, eh, no sé, nada lo justifica, nada lo justifica? Y muchos estudiantes dicen, no, es que me dejaron y estudiantes y también académicos, porque también ha habido casos y muy conocidos en universidades muy prestigiosas en donde se ha dado y bueno, ha terminado como dándose procesos judiciales al respecto. Entonces dicen, es que no tengo tiempo y tengo que hacer este trabajo ya, entonces simplemente voy a tomar esto y esto está por allá rebuscado, ¿quién lo va a encontrar? Pues resulta que ahorita digamos, las plataformas de antiplagio, muchas universidades, todas las universidades puedo decir que ya tienen sus detectores de plagio, entonces allí se puede pasar como el texto para poder poner en evidencia el grado de plagio que puede llegar a existir. Y muchas veces se encuentran con que son textos completos, así como también ha sucedido en el ámbito político nacional e internacional, en donde hay quienes también quedan en evidencia al estar presentando proyectos de ley como propios cuando han sido tomados de otras latitudes o trabajos de grado en donde soportan unos títulos que terminan siendo de dudosa procedencia y es por lo mismo. Eso es actuar de mala fe y de forma deliberada. También hay plagio al copiar cualquier objeto de fondo, de forma, una situación o un desarrollo o una simple frase. También cuando estamos hablando de fondo y de forma, incluso con las imágenes, a veces de una manera
a veces de una manera muy ligera, buscamos imágenes para dar soporte a algún trabajo, a presentaciones como esta, pero ahora más adelante hablaremos de estos lugares que son de libre acceso. Entonces tomamos la imagen, la pegamos y hay algunas imágenes que tienen derechos de autor, que están reservadas y no se pueden utilizar libremente. Entonces allí, claro, uno entra a internet y todo está a la mano, pero no todo es de libre uso. Entonces hay que buscar la manera de evitar utilizar esos elementos. Y bueno, pues también aquí en el sentido de objetos también de fondo y de forma, a veces nosotros pensamos en desarrollar una idea, la tenemos, se la comentamos a alguien y resulta que esa idea termina siendo materializada en el futuro y ustedes dicen, pero es que esto yo lo pensé. Entonces, para eso es muy importante también que ustedes puedan acudir a la página de derechos de autor. En esa página de derechos de autor, en donde no solamente se registran textos, también están los patentes, pero también aún ideas que no están patentadas, usted las puede registrar comentándolas, poniendo fotos, teniendo libre acceso a la página. A la página, ahora más adelante les dejo el enlace de la página de derechos de autor. Ustedes se registran y así como en algún momento, asistiendo a un taller de derechos de autor, decían que así sea una canción que repite la misma palabra, pero es su producción, es su creación, y hay personas que han ido a registrar eso como una obra propia y se la registran. Entonces, por eso es muy importante y eso es una recomendación que no solamente pues se hace a los profesionales, sino también yo muchas veces se la hacía a mis estudiantes en pregrado y en instituciones educativas, en bachillerato, en donde cuando estas producciones escritas que a veces hacen como tareas, muchas veces tienen un alcance que ni siquiera el estudiante se da cuenta, sino simplemente lo hizo, lo escribió, le pareció chévere y lo entregó y le fue muy bien, pero otros pueden que vean el potencial y más adelante terminen publicándolos a nombre propio. Entonces, cuando algo, una producción académica, una producción escrita, una producción gráfica, que parezca que usted mismo quiera guardarla allí, así no le da el potencial ahora, pero más adelante sí, pues ingrese allí, usted ya cuando se registra en la página de derechos de autor, hay un espacio en donde usted puede ir colgando todas esas producciones que usted ha realizado. Entonces así evitamos que si alguien, uniendo estas dos últimas, actúa de mala fe y toma alguno de esos objetos o textos y los quiere poner a nombre propio, pues en algún momento también en la red se van a observar y usted va a decir, esto era mío y aquí tengo la evidencia porque aquí está la fecha en la que la registré y esto lo publicaron en una fecha posterior. Entonces es muy importante conocer también pues, esas herramientas. También hay plagio, hay copiar lo dicho en otro discurso, un dictado, sin hacer referencia a la persona que lo dijo. Claro, uno cita y referencia lo que está publicado, pero también si usted asistió a una conferencia y tomó nota de una frase y esa frase le pareció importante en un trabajo posterior y la escribió, pero no puso su nombre, allí está cometiendo plagio, el nombre de quien, del conferencista, la persona que lo dijo. Entonces, allí también tiene mucho que ver con la ética. Puede que no esté publicado en algún lugar, pero hay una cuestión personal que nos debe llevar a actuar correctamente. Es decir, si yo asistí a la conferencia de William Ospina, ¿sí? Y él, que es autor de muchos libros, pero eso que dijo en esa conferencia fue una idea que se suscitó por una pregunta de alguien del auditorio y yo la copié, yo estoy en la obligación, si la voy a utilizar, de decir, poner la idea entre comillas, el autor y emitida en la conferencia tal. ¿Sí? Se cita, pero no se referencia porque no está publicada, pero sí usted tiene que darle el crédito a la persona que lo dijo. Así usted la parafrasee, no, es que no lo dijo así exactamente, no importa, usted lo está diciendo con sus palabras, pero no son sus ideas, insisto.
limitar un modelo y reproducirlo de forma idéntica, pues es la forma más descarada y evidente de plagio, ¿no? Y hay otra muy importante y es la del autoplagio, que en ese sentido muchas veces decimos, pero ¿cómo así si yo mismo lo hice? Claro, es que usted ya lo hizo para un momento determinado, pero eso ya para otro no le sirve, a menos que usted se cite, ¿sí? Entonces, un caso de la vida real. Un estudiante, no solamente de secundaria, sino también de bachillerato o ya un profesional que está haciendo sus estudios posgraduales, realizó un escrito para determinada materia. Entonces allí tenía un trabajo para otra materia y había pasado, digamos que un semestre, porque eso a veces sucede de un corte a otro. Entonces pasó un semestre, tomó el texto, le cambió algunas cosas y lo entregó, ¿sí? Como texto nuevo, a sabiendas que ya había sido un texto utilizado en otra asignatura. Entonces, alguna vez sucedió y que ese texto, un docente me lo mostró, que qué texto tan interesante, y cuando yo me puse a leer, yo dije, esto yo ya lo he visto en algún lado. Y ese algún lado, pues claro, como uno siempre guarda muy juicioso algunos archivos, entonces encontramos que era un texto que ya me habían entregado a mí. Entonces, esto es autoplagio. Allí pudo haber tomado un fragmento y citarlo y haber puesto eh, documento entregado en la asignatura tal, semestre tal. Por ejemplo, si es el caso de universidad o si es colegio, lo mismo. Y sobre todo, pues bueno, ya el autoplagio cuando ya hay elementos publicados, si ustedes tienen artículos, libros publicados y toman alguna cita de su propia producción y no le ponen, no se da el crédito, ahí también está cometiendo autoplagio. Entonces, fíjense que este tema del plagio tiene muchas aristas que hay que tenerlas presentes para cualquier momento. Y pues, por supuesto, he mencionado desde el comienzo el tema de la paráfrasis. Entonces, una paráfrasis cerrada puede suscitar plagio también. Entonces, claro, allí cuando dice, pero es que ¿cómo parafraseo? ¿Cómo es la forma correcta de parafrasear? Entonces, aquí vamos a mirar unos ejemplos tomados de el Centro de Escritura Javeriano. ¿Sí? Entonces, aquí se hace la advertencia que estoy citando. Entonces, aquí vamos a mirar en este ejemplo. Esto o sea, lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a mirarlo allí y va a sonar muy bien, eh, pero es un parafraseo inaceptable y ya vamos a mirar por qué. Dice así, el aumento de la industria, el crecimiento de las ciudades y la explosión de la población fueron los tres grandes factores del siglo XIX en América. Al tiempo que las compañías manejadas a vapor se hicieron más visibles en la parte este del país, cambiaron las manos campesinas en trabajadores de fábricas y les dieron trabajo a la gran ola de inmigrantes. Con la industria vino el crecimiento de las grandes ciudades como Fall River, donde vivieron los Borden, que se convirtieron en los centros de comercio y negocio, así como producción. Entonces, claro, ahorita no podemos determinar si es un parafraseo inaceptable porque no conocemos el texto original, ¿sí? Sin embargo, si este fragmento se copia y se pone en una plataforma de detector de plagio, va a salir como plagio. ¿Por qué? Observemos acá. Lo que les acabo de leer está en rojo, ¿sí? Son las tres partes del texto parafraseado y se parafraseó de esto que está en azul. Entonces, fíjense aquí, no voy a hacer la lectura completa, bueno, no la voy a hacer para que ustedes lo vayan mirando, pero fíjense que aquí lo que se está haciendo es un cambio de palabras, el surgimiento por aumento, eh, expansión por explosión, a la vez por al tiempo, aquí con la industria vino la urbanización de grandes ciudades, vino el crecimiento de las grandes ciudades. Entonces, aquí, esto está entre paréntesis, Fall River, Massachusetts, donde vieron los Borden. Aquí simplemente habló de Fall River y sacó del paréntesis los Borden, eliminando Massachusetts. Esto no es parafrasear. Esto es cortar las palabras, poner sinónimos y simplemente plagiar, porque queda casi que a pie juntillas y además no hay
no está la cita, no hay una citación allí. Que estas son como las características de esa paráfrasis cerrada. ¿Sí? Solo se cambiaron unas cuantas palabras o frases y el orden de algunas oraciones originales y no ha citado una fuente en ninguna de las ideas o de los hechos que aparecen allí. Acá, este sería el parafraseo aceptable de esto anterior, ¿sí? Digamos de lo que está en azul, este sería Fall River, donde vivió la familia Borden, fue la típica ciudad del noroeste del siglo XIX. La producción impulsada a vapor había cambiado la mano de obra de la agricultura a la manufactura y a medida que los inmigrantes llegaban a los Estados Unidos encontraban trabajo en estas nuevas fábricas. Como resultado, las poblaciones crecieron y se levantaron grandes áreas urbanas. Fall River fue uno de los centros manufactureros y comerciales. Y Williams, que es el autor, sí, allí no es necesario poner la inicial del nombre, más adelante miraremos esto, sino simplemente el apellido y la página. Se está diciendo de dónde es. Y fíjense que en términos incluso de extensión, allí podemos mirar estas ideas que fueron ajustadas, pero ¿cuál es la mejor manera o el tip para hacer un parafraseo? Que es como cuando usted hace un resumen. Usted lee el texto y luego sepárese del texto y escríbalo con sus palabras. Pero ojo, siempre tenga en cuenta citar. Y esta cita debe tener su correspondiente referencia al final del texto. ¿De acuerdo? Todo lo que se cita debe estar referenciado. Hay algunos documentos en donde se pone la lista de referencias que corresponden a las consultas, así no se hayan incluido en la citación. Por ejemplo, al final de esta presentación yo tengo las listas de referencias que consulté para poder incluir este material, esto que les estoy presentando. Pero entonces allí es muy importante. En APA, por lo general, lo que se cita es lo que está referenciado. Entonces aquí se explica por qué es un parafraseo aceptable. Retransmite exactamente la información. Ojo, retransmite la información, pero no las palabras, ¿sí? A pie juntillas. Usa palabras propias y permite que sus lectores sepan la fuente de información. Esto es lo más importante, que usted comunique y pueda dividir, pueda separar cuáles son sus ideas de las del autor, de donde tomó la cita. Con respecto a las actualizaciones, ustedes han escuchado desde el 2010 que se desarrolló la publicación del manual. Esta es la versión, bueno, de manual de normas APA. Esto tiene una versión en español. Esta es la sexta, fue la sexta del 2010 de normas APA, original de APA Style, o de la Asociación Americana de Psicología, que es lo que traduce APA, y fue traducida por la única editorial hasta el momento ha tenido los derechos para hacer la versión en castellano y es Manual Moderno, que tiene la misma portada. Entonces, desde el 2010 y año tras año decía siempre un anuncio nuevo, normas APA, nuevas normas APA. Y resulta que eso simplemente era, se cambiaba el año, ¿sí? Y las normas seguían siendo las mismas desde el 2010. Solamente hasta este año sale la séptima edición, aún no está en español. Hay una entidad que ha emitido un resumen de estas normas en castellano. También ahorita les voy a poner el enlace. Es que ahí estoy viendo como los avisos del chat donde solicitan algunos enlaces, no solamente de estos, sino de plagio, y ahorita los ponemos. Entonces aquí todavía no hay una versión en castellano. Entonces, es decir, todo lo que ustedes quieran saber con respecto a normas APA, que no solamente cubre citas y referencias, sino también hay normas para poder escribir incluso algoritmos, atiende aspectos de ingeniería, aspectos matemáticos, aspectos de diferentes disciplinas, todo se encuentra allí. O sea, todo ese compendio que se encuentra en el libro y en la página oficial de normas APA, obviamente están allí pues a disposición. Quienes dominen el inglés o también le puedan poner pues, traductor, teniendo en cuenta que de pronto las traducciones no son muy fieles, pero puede ser una orientación para que usted sepa
algún detalle de esos que le están pidiendo, el, el tema ¿de qué? De algo de la norma, entonces para saber qué tanto ha cambiado. Realmente estas normas tienen más que cambios radicales, tienen ampliaciones y tienen explicaciones. Hay algunos elementos que sí de pronto se ajustaron para la facilidad de la escritura de los textos. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es extraído de esta página que les decía que emitió un resumen de estas normas, de la norma APA 7 en español, eh, y pues para que ustedes vayan haciendo como una idea. No voy a detenerme en hablar de la forma y los ejemplos explícitos de cómo se cita, de cómo se referencia. Sí lo voy a mencionar, pero no me voy a extender en todos los tipos de cita, en todos los tipos de referencia, sino que es para que ustedes conozcan a dónde pueden acudir para mirar cómo se hacen esas citaciones y también recomendarles algunos gestores de citas, porque es que esto ya hay programas que lo hacen automáticamente y nos libra un poco de este peso de la citación. Entonces, como les decía, la información es tomada, la que les voy a presentar, que es la traducción del resumen de las normas APA en español de la séptima edición, es elaborada por esta empresa, pues por este grupo, que es normasapapro.pro, y con este enlace, que ahorita ya ustedes los voy a compartir, en donde ustedes le dan clic, simplemente ponen su correo y les llega ese resumen a sus correos. ¿Listo? Y ahí pueden ver el resumen en español. O, como les decía, pueden ir aquí a APA-Style, apa.org, y encontrarán pues, la página oficial de las normas APA, en donde pues, hay muchos enlaces y diferentes tipos de informaciones, pero pues ahí también está el vínculo para que vaya directamente a las normas como tal. Bueno, algo que me parece importante, las normas APA, que son emitidas por la Asociación Americana de Psicología, tiene una razón de ser, listo, Cristian, gracias. Tiene su razón de ser porque ellos con diferentes estudios comprobaron que había algunos elementos que operaban en, digamos, neurológicamente en las formas de aprender y de captar la información de los lectores. Algo como tan sencillo de por qué no poner los textos justificados, ¿sí? O sea, que se vea bien cuadradito el texto, sino con la margen hacia la izquierda. Entonces, de alguna manera, dicen que cuando se lee con los textos, con las líneas cortadas, que es como aparecería aquí, por ejemplo, acá que no está así cuadradito y no solo por la extensión, sino supongamos que este es el texto, esto permite que haya mayor facilidad en la comprensión de lo que se está leyendo. Y cuando aparecen los textos que se ven sí muy ordenados y está con toda la margen justificada, genera mayor lentitud en los procesos de comprensión. Entonces, elementos de estos fueron los que ellos, la Asociación Americana de Psicología, analizaron para poder hablar de esas normas. Incluso con los tipos de fuente, que aquí comparto los que trae la séptima edición, en la sexta, en la quinta, de hecho, se hablaba de Arial 12, ¿sí? Pero luego ya en la sexta hablaron de Arial y de Times New Roman 12. ¿Por qué? Porque, digamos, para ciertos tipos de textos, sobre todo para los correctores de estilo, mirar la norma, las letras de Arial en una revisión confundían en la tipografía, se podía llegar a confundir la L o la apariencia de la L minúscula y la I mayúscula era la misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se escribe Illinois, entonces era prácticamente como si quedara con 3 L minúsculas seguidas o 3 I seguidas. Entonces, claro, el corrector ortográfico del computador no lo reconoce, pero a la vista del lector sí puede llegar a ser confuso. Entonces, por eso hablaron de Times New Roman 12, porque este tipo de letra tiene unas paticas, por decirlo así, ¿sí? Unas paticas, bueno, estas no las tienen los que están viendo, pero que esas son las que se llaman serifas,
Entonces, esas serifas ayudan a que en la tipografía se pueda diferenciar. Entonces, en esta séptima edición, aquí vemos cómo ya hay como una amplitud en el tipo de letra que se puede utilizar en los textos y dan a las instituciones una libertad, por decirlo así, para poder solicitar sus trabajos, ya no solamente ceñido a Arial o a Times New Roman 12, sino a fuentes que son de la clasificación sans serif, ¿sí? Como Calibri, Arial, Lucinda, que son un poco más redonditas, por decirlo así, y fuentes serif, que son como Tiny Roman, Georgia y Computer Modern North. Entonces aquí, en este caso, ahí hay como una posibilidad para las instituciones y para los docentes de poder preocuparse más por el contenido de lo que escriben nuestros estudiantes que por mirar si realmente utilizó Arial o Tiny Roman 12. Entonces, que eso, obviamente, hay que aclarar que las normas, las APA ni otras normas son camisas de fuerza, que sí, en algunos aspectos se seguirán de manera rigurosa, pero también puede combinarse con otras normas. Es así como, digamos, yo de mi labor también de correctora de estilo, a veces me llegan trabajos en donde dicen, no, es que esto tiene que quedar en normas APA. Entonces, por ejemplo, las normas APA no admiten nomenclatura en los títulos. Entonces, cuando ya yo he aprendido a hacer la pregunta, entonces yo, bueno, para los títulos, las normas APA son para todo, son generales, o es solamente para las citas y las referencias. Porque, sobre todo en trabajos de grado, aún con normas APA, en algunas instituciones solicitan que haya tabla de contenido con nomenclatura. Entonces allí debe haber mucha claridad en la instrucción que se le dé al estudiante frente a qué es lo que usted quiere que se le aplique la norma. ¿Es a todo el formato del documento o es a las citas y a las referencias? Entonces, para que esas claridades se den y no pues caigamos en sobreentendidos que decimos norma APA y pues es mejor siempre darles todas las reglas. Es decir, normas APA de esto y hacemos la excepción en esto. Por ejemplo, hay instituciones, claro, el interlineado de normas APA es doble, pero aquí también en ese interlineado doble puede haber un problema si se mandan a imprimir trabajos muy extensos y tiene que ver ya con un aspecto incluso hasta ecológico. Entonces, en algunas instituciones se ha optado porque el interlineado para impresión sea 1,5 y el interlineado para trabajos digitales sí se conserve el doble espacio. Entonces, ese tipo de elementos pues hay que aclararlo. También pues, en esta norma pues hay algunas excepciones con relación al espaciado, con relación a cómo no hacer que se extiendan tanto las páginas en un documento. Entonces, antes, como la norma dice que es interlineado doble, entonces el espaciado también entre título, texto y entre párrafos debía ser también doble, pues claro, eso es demasiado largo. Entonces también hay algunas excepciones, es decir, que se pueda dejar un espacio sencillo, un espacio doble de 1,5, en fin, de las que para el propósito que uno quiera. Aquí, por ejemplo, se habla de dejar el doble, solo un espacio entre el título y, y la línea pues importadas, ¿no? En la línea donde aparecen los autores, porque también cuando hacemos las portadas muy extensas, con que se hacían las portadas, pues puede ocupar hasta dos. Incluso las portadas en normas APA no van hasta el final de la hoja, sino van hasta un poquito más abajo de la mitad. Entonces, todas esas consideraciones, pues allí visualmente se van a encontrar en este documento del enlace que les voy a compartir ahora. En cuanto al interlineado de las tablas, claro, o sea, las tablas como tal deben tener un solo espacio por lo mismo, porque se puede hacer digamos, como esta extensión, una tabla con doble espacio, pues sin duda es muy incómodo, hasta desagradable leerlo. Entonces allí
ahí está un solo espacio, ¿sí? O espacio y medio, depende del diseño y la solicitud de lo que se vaya a incluir en esa tabla. Es muy importante, también esto se mantiene, pero es bueno también recordárselos, que las tablas en normas APA se evita el color y solamente se deben visibilizar las líneas horizontales, las verticales no. Entonces simplemente usted hace la tabla y luego va al diseño en donde puede borrarle las líneas, entonces las borra las líneas y luego vuelve a dejarlas horizontales, entonces, y sin color. Digamos, dentro de las premisas de APA es menos es más. En las figuras, también cuando se elaboran figuras que después se vuelven imagen, si las está diseñando y tiene texto, entonces lo mismo. Usted, pues ahí puede mirar la pertinencia de dejar el doble espacio dependiendo del diseño. Entonces, fíjense que la norma también da cierta amplitud pues, para que quien está produciendo el texto, entonces allí pueda darle como el diseño que más adecuado que facilite la comprensión del texto. Con relación a las notas al pie, eh, digamos que las notas al pie en Icontec, por ejemplo, se utilizaban para las referencias, ¿sí? Para citar y referenciar a la vez. En APA, las notas al pie solamente se utilizan para hacer notas aclaratorias, para hacer aclaraciones. Entonces allí la configuración predeterminada es la que vale, ¿sí? Digamos cuando usted ya tiene el texto, la hoja en blanco la diseña y siempre las notas al pie de página van a aparecer con una letra más pequeña, entonces debe cuidar que, de hecho, si en la solicitud que le hagan es que todo esté con la misma fuente que del cuerpo del texto, la cambia, pero el tamaño y el interlineado lo deja predeterminado. Y lo mismo pues para las ecuaciones, que allí sí puede haber una amplitud de espacios, depende de lo que se esté mostrando, digamos en términos de las ecuaciones. Si necesitan, si son ecuaciones obviamente que también tienen letras para que no se confundan con el texto que le antecede o que le precede, pues allí usted puede dejar el espacio para que haya claridad y transmita la información o que el lector reciba la información como usted la está transmitiendo. En cuanto a los niveles de título, esto se mantiene. Digamos, APA tiene 5 niveles de título, en donde el primer título, bueno, es centrado con negrilla. Nunca ningún título en APA tiene mayúsculas o letras capitales, o sea, mayúsculas sostenidas o la letra capital. Siempre la primera letra es en alta, o sea, mayúscula, y las demás en minúscula. Ni títulos de nivel 1 y pues mucho menos los subtítulos, que vendrían a ser 2, 3, 4 y 5, correspondiendo al nivel anterior. ¿Listo? Entonces tenemos títulos principales en el cuerpo de un texto, pero este texto tiene un subtítulo. Entonces aquí ese es el que se considera con nivel 2, que también sería con las mismas características del tipo de letra que se está utilizando para el texto, pero hacia la izquierda, ¿sí? Luego el título 3 se entiende que es un subtítulo del nivel 2. Entonces este también es igual al 2, pero ya se pone una sangría hacia la derecha. Y así sucesivamente con 4 y 5. Ya en nivel 3, 4 y 5, el cuerpo del texto va a continuación, ¿sí? No sería el texto aparte, sino punto y ahí pues, se sigue lo que se está escribiendo. Ahora, con respecto a las citas, pues ya hemos visto la relevancia del parafraseo, ¿sí? Entonces allí todo esto que está directo o indirecto debe ser citado. El parafraseo es considerado como una cita indirecta, ¿sí? En la clasificación de APA. En esta cita indirecta siempre se escribe al interior del párrafo, ¿sí? No va con comillas, las citas indirectas o los parafraseos no van con comillas, sino que usted puede decir, según no sé quién cito, pone allí el apellido de la persona y entre paréntesis el año, y hace su paráfrasis sin poner comillas ni nada.
Pero si usted está utilizando una cita directa, es decir, que la copia y la pega textualmente, allí usted sí tiene que ponerle las comillas. En cualquiera de los dos casos se pone, digamos, esta fuente. Si usted no utiliza, según no sé quién cito, sino la teoría de etcétera, 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 es la paráfrasis y al final pone entre paréntesis, escribe apellido, coma, apellido, coma, año, coma, y si hay página, porque es que también las fuentes pueden ser digitales y no necesariamente tienen páginas, entonces simplemente lo que sí o sí en todas las citas debe aparecer es el apellido, coma, año y cierra paréntesis. Eso cuando no se ha introducido la cita al comienzo del texto. Entonces, tanto en las directas como en las indirectas, que es la paráfrasis, debe haber esta información. Dentro de estas citas, estamos hablando de las citas directas, las citas cortas, que son las que tienen hasta 39 palabras, y las citas largas, directas largas, que son de 40 o más palabras. ¿Listo? Y eso se escriben en párrafo aparte. Ahora más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde les voy a indicar también cómo se configurarían con la hoja de Word para quienes no lo saben y que no, mientras dominan como el uso de los gestores de citas. Entonces, bueno, sobre todo para las referencias, pero entonces para que manualmente, entre comillas, puedan configurar la página en Word y dejar todo esto listo, incluyendo las citas largas. Entonces, ya ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. En las citas, pues también se refiere a datos o conjuntos de datos. También lo importante es la reimpresión o adaptación de una tabla o figura. O sea, cuando usted es de una tabla o una figura, procure hacerla usted mismo. Si usted, eso digamos sería como una especie de paráfrasis de la tabla. Y ahí en este caso, no sería una elaboración propia, sino es adaptado en caso. ¿Listo? Entonces, ahí también es importante que usted pueda diferenciar. Todo lo que tiene columnas y filas es tabla. Lo demás son figuras. A veces nos desgastamos mucho poniendo, no es que esto es foto y esto es ilustración y esto es figura o esto es gráfico. En normas APA, digamos, se procura que todo lo que no es tabla sea figura, ¿sí? Pero, le repito, las instituciones que estén solicitando el documento que usted realiza deben tener ese tipo de aclaraciones también. Entonces, si no las tiene, es muy importante que usted haga la pregunta. ¿Sí? Si ya, digamos, el profesor o la persona que le está solicitando el documento o su jefe le está diciendo que no, es que a esto póngale foto y a esto póngale gráfico porque es que no es lo mismo, pues haga caso. Así sea, haga caso, porque a veces eso sucede. Pero sí o sí, lo que tiene columnas y filas, así sea una imagen, eso es tabla. Entonces, y en este caso de esas tablas que están como imágenes, si usted la quiere hacer, pues es mejor que usted la transcriba y ponga la fuente que corresponde. ¿Listo? Bien, por ejemplo, es una paráfrasis, pero con citas. Es decir, esto es como más para que ustedes puedan observar, eh, digamos, si estoy en un marco teórico, hablando de algunos temas, a pesar de que esas ideas que yo estoy emitiendo, las articulo porque me conviene hacerlo así para poder demostrar que la teoría o de lo que estoy hablando tiene suficiente soporte académico, lo puedo hacer de esta manera. Pero entonces aclarando que este tipo de párrafo con estas citas es más adecuado, por ejemplo, para marcos teóricos o estados del arte, nunca para una producción suya, porque cuando usted está escribiendo una cuartilla, o sea, una página en Word, por decirlo así, y lo está haciendo de manera, digamos, cada ratico está poniendo citas, entonces allí, digamos, en un ensayo o en una crónica o en una cuartilla argumentativa, simplemente su argumentación se queda perdida con relación a lo que está diciendo los autores que está citando.
y muchas veces acudimos lamentablemente a las citas como relleno, no les damos el sentido y eso es muy importante que ustedes tengan claridad, que lo que se cita debe estar comentado antes o después de la cita, o antes y después también, en el texto, en el caso de los textos argumentativos, y que en una cuartilla no sobrepasen las dos citas y preferiblemente que sean paráfrasis, ¿sí? No llenemos de citas de 40 o más palabras para cumplir con el récord que nos pidieron de entregar un ensayo de 5 páginas. Entonces, esto es, de alguna manera, también para mostrar, esto sería una paráfrasis en donde tienen allí los autores de donde se están tomando las ideas de esa paráfrasis. Y también es una manera de que observen cómo, según las normas APA, se escriben las citas. Entonces, fíjense que aquí aparecen los apellidos de los autores, no sus iniciales de nombre, como si debe ir en la referencia, coma, el año, y si hay varios, como en este caso, separados por punto y coma, ¿sí? Entre uno y otro. Cuando hay, digamos, solo uno, simplemente el apellido, coma y el año, que era lo que les había indicado. Entonces aquí es como para que ustedes tengan una idea de cómo se escribe la información de la cita y que todo esto aparece en la lista de referencias. En cuanto a las referencias, hay 4 elementos que ustedes deben tener siempre en cuenta. ¿Quién es el autor? ¿Sí? Es decir, el responsable de la obra. Cuando estamos hablando del autor, estamos hablando que puede ser un autor persona o un autor corporativo. Un autor persona es el que tiene apellido y nombre, ¿sí? Apellido, coma, inicial del nombre, nunca el nombre completo, inicial del nombre y la información subsiguiente como aparece acá. Pero si estamos hablando de una institución, por ejemplo, Ministerio de Educación, entonces se pone es Ministerio de Educación Nacional o la institución que sea, Conciencias, Uniminuto, APA incluso, Asociación Americana de Psicología. Entonces, esos son corporaciones como autores. Entonces, se debe poner el autor, es decir, el responsable de la obra. La fecha, obviamente, de cuando se publicó la obra. Hay artículos científicos que ustedes pueden tomar como referencia, pero esos artículos se deben fijar que tienen unas fechas que son de recepción o de aprobación del artículo a la revista en donde se publicó, pero la fecha que vale para la referencia y para la cita es de la fecha de publicación. A veces coincide, a veces es el mismo año, pero a veces es aceptado en el 2009 y publicado en el 2011. Entonces allí debe fijarse en la fecha de publicación de las obras, sea cual sea el tipo de obra, el tipo de fuente. Estamos hablando si es, por ejemplo, un video de YouTube. Ojo, no solamente es poner el enlace y salir corriendo, sino que usted debe mirar allí que hasta los videos de YouTube y de cualquier otra plataforma tienen un título, tienen una autoría, tienen un año, y usted tiene que hacerle seguimiento a la fuente, buscar por todas partes hasta que logre completar estos 4 aspectos. ¿Listo? El título de la obra como tal y de dónde se pudo recuperar la obra cuando estamos hablando de versiones digitales. Entonces allí lo adecuado es poner, si no hay un DOI, este DOI aplica para artículos científicos que tienen este código, que es como un registro, como una huella digital del artículo, pero si no hay DOI, simplemente y se pone la URL, aquí se escribe recuperado de, o como esto está en inglés, retrieve from, y pone el enlace. Nunca ponga recuperado el 21 de agosto de tal. No, esto era en la 5ª edición, ya desde la 6ª y ahora se mantiene igual. Recuperado de URL, fin. Cuando es DOI, no se pone recuperado de. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces cuando estamos hablando de obras físicas, pues la fuente es la editorial, ¿sí? Es importante poner la editorial y el lugar, ¿sí? O Bogotá, 2 puntos, editorial Norma, por decirlo así.
Les decía hace un rato que estas plataformas han sido creadas para facilitarnos un poco todo este proceso anterior, que yo sé que muchos de ustedes tienen pues la inquietud de cómo se cita una página en YouTube, cómo se cita una película, cómo se cita una canción, porque todo eso pasa, todo eso es posible, pero más allá del cómo, porque el cómo lo encuentran tanto en la página de APA como en ese resumen que yo les voy a dar, es saber que debe cumplir con de cómo se referencia, perdón, debe cumplir con estos 4 elementos, ¿sí? Mínimamente. Puede que hayan otros más, por ejemplo, en el caso de los artículos, el volumen, el año, en fin. Aquí, por ejemplo, en este caso, esto que está aquí, 10, y que luego dice 955, este 10 corresponde al volumen de la publicación que está aquí, que eso es una revista. Si no se pone la inicial vol, ¿sí? Si ustedes se fijan, no es en vol, y si tuviera número, estaría entre paréntesis, por ejemplo, que fuera volumen 10, número 3, estaría 10 y entre paréntesis ahí seguido 3. Y esto corresponde a la página. Y el número tampoco tendría la inicial num, sino simplemente se ponen los números y ya en el conocimiento de APA, el lector o el revisor ya sabe que esto corresponde al volumen. Entonces les decía que están estos elementos, pues ahí Cris, sí puedes irlos buscando entonces para irlos poniendo, los enlaces de estos gestores de citas y gestores de referencias. Allí esto daría, y creo que puede ser posible en algún momento, Francisco hizo un webinar sobre Mendeley, y valdría la pena pues hacer como un ejercicio también comparativo en donde se utilicen pues cada uno de ellos, que eso yo creo que aquí pues me comprometo o de una vez comprometo a Francisco para que lo hagamos en un próximo webinar de cómo gestar citas y referencias con cada una de estas plataformas. RedWord, EndNote, Mendeley y Zotero. Hay más, pero estas son como las más conocidas. ¿Listo? Obviamente ustedes también cuando acceden a bases de datos y extraen los artículos o los libros de allí, muchas veces las mismas revistas tienen cómo citar y aparecen varias formas de citar, APA, IEEE, MLA, Vancouver, Chicago, y simplemente usted escoja, copia y pega la que necesite en la norma que le estén pidiendo. Entonces ahorita ya hay muchos elementos que facilitan este proceso. En este caso, porque aparece aquí en blanco, que es el ejercicio rápido, que ya se nos está pasando creo que el tiempo, eh, es para que nosotros podamos organizar muy bien nuestra información, nuestra hoja, antes de empezar a escribir. Entonces, por eso aparecen estas cajitas de estilo, que a veces las vemos y no tenemos pues, muy claro para qué sirven. Lo mismo cuando aparece aquí párrafo, que desde aquí es donde se hace toda la organización de referencias con la sangría francesa, que ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces es un poco hacer un pequeño ejercicio para poder mirar estos ejercicios. Bueno, antes de salirme de la presentación, esta pues son las referencias que he utilizado. Esta es la sangría francesa. Entonces, si usted intenta hacer la sangría francesa manualmente, allí pues, va a ser muy frustrante porque no lo logra. Esto hay una manera automática que lo hará muy feliz. Entonces ya vamos a mirar. Perdón, dejo de compartir acá. No sé, Francisco, Cris, si haya tiempo de hacer este ejercicio, mostrarlo muy rápidamente. Francisco, Cris, ¿hay tiempo?
Listo, ya lo voy a hacer. Es que aproveché que salí y aquí les puse los varios enlaces. Estos enlaces que les estoy poniendo allí, aparte de los que ya Liz nos hizo el favor de compartir, está este primero de normas APA que está en el chat. Normas APAS Pro es de donde quienes han emitido el resumen de las normas APA 7, que usted ingresa allí, hace la descarga y le llega a su correo. Estos que puse aquí de Shutterstock y Pixabay son los repositorios de imágenes gratuitas. Obviamente, en esa gratuidad hay algunos que salen como de fondo, como en una marca de agua sus nombres, pero si usted ingresa y hace una prueba gratis por tantos días, puede extraer algunas imágenes sin ese sello. O también, aquí puede usted pagar un monto mínimo, de repente para utilizarlos, pero por lo general, en estos enlaces puede encontrar imágenes de acceso libre. ¿Sí? ¿Quién me iba a hablar? Magda, disculpa, que no estás compartiendo. Ah, no, es que estaba explicando lo del chat, ya voy a compartirlo aquí. Okay. Gracias. ¿Me escuchas ahí, Martita? Sí, señor. Ah, ok, es que tenía problemas con el micrófono. Te comentaba que el webinar está planteado de 6 a 8, pero no sé si tú cuadraste algún otro tiempo, entonces... No, no, es que yo pensé que era de 1 hora. Entonces, listo, hago este ejercicio y ya aquí damos el espacio para las preguntas. Entonces, bien. Entonces aquí, están observando mi hoja, ¿cierto? Sí, Martita, ahí ya se ve el documento en Word. Perfecto. Entonces, cuando usted, bueno, va a hacer un trabajo que sea con normas APA, entonces tiene su hoja en blanco y pues, una de las primeras cosas que usted puede revisar acá es mirar en referencias el estilo. Entonces, aquí en estilo aparecen varias normas de las que les he mencionado. Entonces, aquí, por ejemplo, está APA, Chicago, GBT 7714, bueno, hasta las de ISO, ¿sí? Como las universales. Aquí, por ejemplo, en estos Office no aparece, y Context, por ejemplo, pero aquí están las universales, IEEE, Harvard, etcétera. Ahorita, como la norma es nueva y estos programas, estos Office, pues por ejemplo en este computador es de la versión anterior, pues no tiene la 7ª, ¿sí? Porque realmente está de hace unos 4 meses aproximadamente. Entonces, es probable que si usted compra un computador, ¿sí? Pero más adelantico, porque incluso los anteriores podrán decir, o instala un Office más reciente, en fin, puede que le salga la 7, pero por ahora le seguirá saliendo la 6. Pero pues para salvar este tema, entonces es cuando vamos a ir acá. Entonces aquí, estas cajas de estilo son para organizar no solamente el cuerpo del texto, sino también los títulos de acuerdo con las normas que le esté exigiendo. Entonces, el cuerpo, aquí también incluso, hay unos para organizar las citas. Entonces, ahora en un ratico vamos a hacer con esta cajita de cita, configurarla la cita larga, ¿sí? Entonces, aquí vamos a configurar primero el título de primer nivel. Fíjense que aquí hay 1 y 2, que son los de uso más recurrente, por eso no aparecen todos. Estos usted los puede agregar más adelante. Digamos, crear un estilo, entonces ahí puede crear un estilo de título 3 y 4 si lo necesita. Entonces, por ahora vamos a hacer la configuración de título 1. Entonces, nos paramos en la cajita y le damos clic derecho. Y aquí en modificar, ¿sí? Le da clic y se abre este cuadro. Entonces, este archivo de Word tiene predeterminado una letra, un tamaño y un color para los títulos. En este caso, vamos a hablar de normas APA, que es la norma que yo voy a utilizar en la fuente, tanto para los títulos. Bueno, eso sí es importante. Usted no puede utilizar, o sea, si usted va a utilizar una fuente de los de APA, Times New Roman, Arial,
Calibri, la que sea para los títulos y para el cuerpo del texto. No vaya a ser una fiesta de fuentes en todo el cuerpo. Es una para todo, la que escoja. Entonces, en este caso, pues, voy a hacerlo con Times New Roman 12, que es la que mejor me cae. Entonces, en 12, hay unas que son 11, esas que veíamos como sans serif, que son más redonditas y son más grandes. En cambio, estas que son serif son más pequeñas y por eso le ponemos el tamaño 12. Aquí se cambia el color por automático. Ojo, no utilice el negro, porque cuando se utiliza color negro, cuando ya ven el texto, es como un negro con una sombra, como un negro clarito, por decirlo así. Entonces, siempre utilice automático, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando aquí ya tenemos listo en nuestro formato, fuente, tamaño y el color. Van en negrilla, ¿sí? Las de título 1, o sea, todas van en negrilla. Entonces, acá, como estamos hablando es de título, estoy configurando el título, pues debo centrarlo, ¿sí? Y voy a dejar de una vez configurado como el espacio que va a tener el título con respecto al párrafo cuando ya vaya a empezar a escribir. Entonces aquí, para hacer eso, o sea, que esto del párrafo como tal, me lo da este cuadrito de formato que está en la esquina inferior izquierda, y voy aquí a párrafo. Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a interlineado y aquí voy a dejar 1,5 como para que respire el texto. No lo voy a dejar doble. Podría dejarlo doble, como dice la norma, pero también puede ser 1,5. Voy a dejarlo doble. Y le doy a aceptar y aquí le doy a aceptar. Entonces, ya está mi título 1. Entonces, como yo conozco lo que voy a escribir o tengo ya un plan, que eso es muy importante que ustedes cuando vayan a hacer un trabajo, siempre hagan una planeación. Puede hacerlo con un esquema, puede hacerlo con un mapa conceptual, con un diagrama de corchetes, con lo que sea, o simplemente escribiendo en una hoja, esto va a tener mi trabajo. Y eso le va a ayudar a aclarar sus ideas para ir directamente a la información que necesita consultar. Entonces, como yo consulté y ya planeé mi texto, sé que voy a necesitar un subtítulo en algún momento. Entonces, configuro el título número 2. Entonces, lo mismo, voy aquí a la cajita de título 2, clic derecho, modificar, y vuelvo a hacer la misma operación que hice con título 1. Aquí le pongo la fuente que estoy utilizando, Times New Roman 12, negrilla, color automático, y como es de segundo nivel, va hacia la izquierda, ahí está muy bien, no lo centro, lo dejo allí, y voy a formato para darle el interlineado que estoy utilizando, que es 2. ¿Listo? Y aquí le doy a aceptar y aceptar. Entonces aquí ya tengo mi título y tengo el de primer nivel, o sea, el título principal y el de segundo nivel. Ahora, el cuerpo del texto lo voy a configurar con la cajita que dice normal. Entonces, en APA, el cuerpo del texto está además comenzando cada párrafo con una sangría en primera línea. En la norma 5 solamente se dejaba con sangría de la segunda línea en adelante, y desde la norma 6, APA 6, y ahora en la 7 se conserva esa sangría de la norma, en la primera línea de cada párrafo. Entonces, voy aquí, clic derecho, modificar, y aquí hago esa configuración como me pide la norma. Times New Roman 12, no negrilla, no cursivas, aquí está en color automático, está perfecto. Alineado a la izquierda, no justifico, que eso era lo que me refería hace un rato, que muchas veces para algunos docentes, sobre todo es inadmisible que un estudiante le entregue el texto así, que porque es muy desordenado. Pues resulta que para APA lo más adecuado es así, por las razones de comprensión de lo que se lee exige. Entonces, no así, así se da bonito, organizado, pero la cabeza puede hacerse un 8 leyendo, entonces mejor
Acostumbrémonos que esto no significa que esté desorganizado, sino que lo que nos interesa sobre todo es que haya un orden en el texto y haya un orden en las ideas. Entonces, para poder hacer el interlineado y la sangría de primera línea, lo mismo. Voy a formato, párrafo, y aquí en sangría solamente voy a configurar sangría izquierda, ¿sí? Solamente esta, derecha no, sino solamente izquierda, y aquí con el contador, con la flechita, llego hasta 0,5, ¿listo? Hasta 0,5. Aquí en especial, despliego esta flecha, que esta cajita es la que cuando lo hago manualmente, también en las referencias me ayuda a hacer la sangría francesa. Ahorita lo miramos. Entonces aquí le doy primera línea. Recuerden que estoy configurando el cuerpo del texto. Entonces 0,5, primera línea. Esto no lo muevo, queda así. El interlineado, ¿sí? Doble. Listo. Y aquí le doy aceptar. Y ya reviso que está todo en orden como lo quiero. Aceptar. Y queda listo. Entonces, aquí voy a empezar a hacer mi trabajo. Entonces, mi título se llama el título. El título se llama el título. Entonces, claro, ustedes dicen, pero si esto yo lo cuadré, si ya lo aprobé, lo cuadré, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, simplemente me paro acá y le doy en la cajita y ahí queda listo. Y cuando ya, como configuré ya el cuerpo del texto, si ustedes se fijan, aquí está muy corrido. Si ustedes se fijan, cuando le di Enter, aquí no, como si yo, por ejemplo, hago el título sin hacer esta configuración, lo más seguro es que el cursor me vuelva a quedar aquí abajo y arrastre esta configuración automática que es de negrilla central. Entonces yo tengo que correrle, en fin. Entonces cuando yo ya hago este ejercicio aquí primero, entonces ya me garantiza que lo que yo empiece a escribir aparezca organizado. Entonces aquí fíjense, aparece la sangría de primera línea, ¿sí? Ah, bueno, este me está apareciendo los espacios. Listo. Entonces, de ahí voy haciendo mi párrafo y va teniendo la imagen y digamos lo que yo necesito. Aquí, de repente no toma la sangría, el interlineado doble, ¿sí? Que uno podría mirar que sea un espacio o dos. Aquí con este señalador de espacios es el que me sirve para saber si me estoy pasando, por ejemplo, que yo solamente necesito un espacio doble, como ya lo marqué, y yo pienso que esto es doble, pero cuando yo le pongo aquí, me doy cuenta que me fui con un espacio adicional, entonces simplemente le doy subir y allá me marca. Lo mismo, ya le doy subir. Entonces, para eso sirven estas marcas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya escribí mi texto. Aquí ya, digamos que estoy alargando el texto y voy a incluir una cita corta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es importante que ustedes tengan claridad en lo siguiente. Cuando ustedes están haciendo un texto, no conviene, cuando es un texto argumentativo, si ustedes quieren incluir citas, nunca empiece el texto con una cita, porque es que las citas, la función de las citas da soporte argumentativo a las ideas que usted está diciendo, a las que está expresando. Entonces, si usted comienza con una cita, pues obviamente, ¿qué está, o sea, a qué le está dando soporte si no ha comenzado? Es algo así como cuando en los conectores, sobre todo cuando es en el discurso verbal, alguien comienza una idea diciendo, o sea, tal cosa. Eso se ha constituido en una muletilla porque, o sea, es un conector que va a explicar una idea previa. Entonces, si usted dice, comienza a hablar hasta ahora diciendo, o sea, pues tiene una invalidez conceptual porque no
no ha dicho nada como para que le dé soporte. Esa analogía la podemos trasladar al texto. Usted no puede comenzar con una cita a menos que sea un epígrafe. Eso es una cosa distinta. Es un epígrafe. Un epígrafe es una sentencia, frase, bueno, que digamos ahorita me acuerdo de una, así como es la que se me viene a la cabeza. Bueno, un poco romántica, pero es la que se me viene a la cabeza. Cuando ya nada pido y casi nada espero y apenas puedo nada es cuando más te quiero. Esto lo escribió José Coronel Cortecho, que es un poeta nicaragüense. Esto yo lo puedo dejar así, pero como es un epígrafe, ojo, no es una cita, sino es una frase, y bueno, está configurado así, pero yo quiero que el epígrafe no tenga todos esos espacios, entonces simplemente yo le cambio manualmente ya, y lo demás no se me modifica. Entonces, esto es distinto a una cita, es un epígrafe. Epi quiere decir alrededor, grafe, escritura, una escritura alrededor de lo que yo voy a decir a continuación, que no es una cita. Entonces, ahí sí yo puedo utilizarlo de alguien para luego hacer la sustentación. Pero si yo voy a empezar según tal, ¿sí? O de acuerdo con lo dicho por no sé quién, o de una vez poner la cita, pues obviamente ahí va a tener un problema y pues va, sí, sobre todo de credibilidad argumentativa, porque lo primero en un texto argumentativo es lo que usted tiene por decir, es la defensa de sus ideas. ¿Listo? Bien. Entonces aquí ponemos la cita. Decimos que supongamos que, bueno, ya tenemos nuestro texto avanzado, ¿sí? Y voy a incluir una cita corta. Entonces aquí dije mi texto, entonces, porque me la voy a inventar, y el autor me lo inventó también. Metáforas ayudan a la comprensión del pensamiento sensible. Fin de mi cita. Y como aquí yo no dije según alguien o de acuerdo con, entonces aquí voy a poner Pérez 2020. ¿Sí? Si tiene, lo saqué de un texto escrito de Pérez, si tiene página, entonces punto 54. P punto. Que es la manera de poner las páginas. Nada de paz, ni de otras cosas, sino en APA es página, una sola, P punto. Si fuera, bueno, esto sobre todo es como para las citas largas, si se fuera de la página tal a tal, se pone no PAC, sino PP punto 54 guión 57. Y ya, esa sería la manera. Bueno, con estos cositas vamos a dejar en una sola página, P punto y minúsculas. ¿Listo? Bien. Entonces, y aquí, coma, por lo general uno escribe un conector, es así, como bla, 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 y lo que tengan que decir, y ahí está mi cita corta, directa, cita directa porque la tomé literal, eso no es una paráfrasis, sino es una cita directa, copy paste, pero pues aquí, como me lo estoy inventando, la dejé allí. Y luego sigo escribiendo mi texto, supongamos que ya pasaron varias páginas, ¿sí? Y por allá, más adelante, por acá, voy a poner
una cita larga. Entonces, una cita directa larga también es un texto, un fragmento que me parece muy valioso y que yo puedo introducir desde aquí, pues, de acuerdo con otro. Monroy, año, siempre que está el apellido, va el año pegadito y la página se pondría al final de la cita. Monroy 2018, 2 puntos, y esta, miremos cuántas palabras tiene. Aquí, fíjense que en el contador yo puedo mirar, bueno, necesito que sea de 40 o más. Listo. Ahora sí. Entonces aquí, después, Monroy dijo algo que me pareció importante y tenía 46 palabras. Desde que tenga 40 ya aplica para cita larga. Pero entonces, claro, las citas largas tienen, no tienen sangría en la primera línea, tienen sangría en cada lado, ¿sí? Pero no basta con que yo haga esto. No basta con que yo haga esto. Porque aquí me quedaría pendiente la sangría de este lado. Y si yo busco la regla acá la puedo correr, pero ¿para qué hago eso si puedo hacerlo de una manera más sencilla? Y es con la cajita que les decía aquí de la cita. Aquí entonces lo mismo, voy a hacer mi cita. Así que solamente me paro ahí y ya cambia acá. Entonces, clic derecho, modificar. Este es el negro que les digo. ¿Sí? Fíjense cómo que aquí aparecen, si nada más la pongo así. Fíjense que este color negro no es igual a este. Entonces, por eso es muy importante que esto esté en color automático. Entonces, aquí está Times New Roman 12. Quito la cursiva. Nunca, ni las citas cortas ni las largas van en cursivas. Color automático. Me voy a párrafo. Y aquí, fíjense cómo automáticamente tiene ya configurada la alineación de la sangría de izquierda y derecha. ¿Sí? Que es lo que se llama sangría en bloque. Entonces aquí le quito la primera línea, que era la configuración que tenía, porque las citas, le pongo ninguno, las citas largas, si tienen un solo párrafo, no lleva sangría en la primera línea. Eso sucede si ya esa cita larga tiene un segundo párrafo, que ahorita miramos. Entonces le doy a aceptar, le quito el centrado, porque esto no va centrado, sino va alineado a la izquierda. Ah, bueno, creo que no, en las citas largas, ahora la norma está en bloque para las citas largas. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense cómo aquí simplemente está la cita ya, el bloque de lado y lado. Ahí se puede observar muy bien con relación a esta imagen. ¿Listo? Y fíjense cómo, si le doy acá, empiezo a escribir, claro, ahí tiene la sangría, pero no me sigue conservando la sangría en bloque, sino ya continúa el texto normal. Y aquí al final, como les decía, se habló del autor sin que esté dentro del paréntesis, sino cuando se utiliza esta forma así, el autor está por fuera y el paréntesis, entre paréntesis el año. Cuando se utiliza esta forma, que utilizamos para la corta, en donde no se introduce al autor, dentro del mismo paréntesis aparece apellido, año y página. Y la página aparece aquí en nuestra cita larga, aquí. Aquí sí puede ser pp.34-35. Puede que sea una cita que dio de una página a otra. Lo que les decía, si esta cita tiene 2 párrafos y en su totalidad da más de 40 palabras, esta línea sí va con sangría. Aquí podemos utilizar el
la flechita para aumentar esa sangre. Ay, perdón, mentiras, esa no. Ah, no, aquí podremos utilizar. No, aquí sí es manualmente. Es que el tabulador. Así, con el tabulador del teclado, las flechitas que están de lado y lado, puedo hacer ahí la sangría. Que esto sí se utiliza cuando solamente la sangría en la cita larga tiene 2 párrafos. ¿De acuerdo? De lo contrario, si es uno solo, simplemente aparece así. Pero esta es la forma de utilizar la cita larga. Entonces aquí, listo, voy a hacer, entonces ya estoy terminando mi trabajo y voy a hacer la referencia. Entonces, referencias. Aquí vuelvo al título de primer nivel, ¿sí? Y aquí resulta que en este caso, por ejemplo, de Monroy, no, voy a hacerlo aquí. Supongamos que aquí ya ha pasado más textos y no van a quedar estas citas seguidas, pero aquí estas citas se han podido utilizar de una manera, escribir de una manera directa, utilizando, perdón, no me deja ver. Perdón que no me deja este cosito ver. Ay, ¿qué necesito? Ay, gracias. Ir acá. Voy a referencias, ¿sí? Y aquí voy a insertar cita, ¿sí? Esto se utiliza también como una manera de ir poniendo nuestras citas con la norma que corresponde y para que luego me aparezca la lista de referencias automática. Entonces aquí, agregar nueva fuente, y fíjense que cuando se abre este cuadro aparecen todas las fuentes de lo que yo he estado buscando. Entonces tengo libro, sección de libro, artículo de revista, bueno, y ahí pueden explorar todas las que hay informe, de dónde saqué esto, sitio web, ¿sí? En el caso que no sea un artículo o un libro, puede ser un sitio. Si es una canción, pues grabación de sonido. Si es un video, pues utilizo el de película. Y fíjense que cuando selecciono alguno de estos, aparece, aparecen los espacios para diligenciar. Si es una grabación de sonido, aquí me aparece más, compositor, título, año. Entonces lo voy a hacer con un libro. Bueno, voy a hacerlo con un artículo de revista. Entonces, voy a inventar la cita. Entonces, autor, Manuel López. Ojo, si es un autor corporativo, yo puedo, un momentico. Si es un autor corporativo, como Ministerio de Educación, ¿sí? O como Colciencias, ahí yo lo escribo, ¿sí? Me aparece para el corporativo, pero como lo voy a hacer con persona, entonces aquí simplemente dejo así. Entonces, título del artículo, la palabra. El nombre de la revista. Ciencia de la literatura. No sé, me lo estoy inventando. Literatura. Año 2020. Bueno, pongámosle 2015. Si usted está haciendo un estado del arte, siempre acuda a las fuentes de 5 años atrás en adelante. Evite, cuando estamos hablando de estado del arte, evite fuentes muy antiguas porque puede que la información haya perdido vigencia. Si ya son libros canónicos, por ejemplo, la álgebra de Baldor, la química de Shaw, lo que sea, ahí sí pues, utiliza como un marco teórico, pero no como un estado del arte. Páginas, 87, es solamente, bueno, voy a poner 87, 88.
esto es lo que, digamos, de rigor exige la cita, digamos, como la cita de un artículo de la fuente de un artículo de revista. Pero si yo quiero poner volumen y número y otras cosas, puedo darle en este cuadrito, mostrar todos los campos, a ver qué más me ofrece, aparte de esto que es obligatorio, que está con estrellitas rojas. Entonces aquí el editor puede ser Universidad de la Vida. ¿Sí? Que para revistas, sobre todo las universidades, son las que editan. Volumen 30, número 5, y ya no necesito más. Lo demás no tiene URL, no tiene, o bueno, puede que tenga un DOI, pero no lo vamos a poner allí. En caso que lo tenga, aquí es el espacio. Y le doy a aceptar. Y cuando le di a aceptar, aquí quedó en la mitad. Bueno, el cursor debe estar en el lugar donde quiera que aparezca la fuente. Fíjense que aquí todo eso que yo escribí como cita me aparece como López, ¿sí? Pero resulta que cuando le doy aquí en esas referencias, vuelvo acá, estoy todavía en referencias, le doy aquí en bibliografía y le doy acá referencias y, bueno, aparece el título ya configurado ahí y me aparece. Si esto tuviera más información, por ejemplo, recuperado de, fíjense que automáticamente me forma la sangría francesa. En caso de no formarse la sangría francesa, por ejemplo, la vamos a hacer acá. Que la fuente la ponga manual y no me forme la sangría francesa, me voy aquí a inicio, párrafo, y aquí, bueno, le quito esta configuración, lo dejo en ceros, le pongo aquí en especial sangría francesa ya, y aquí automáticamente la pone, ¿sí? Pero haciéndolo de esta manera, fíjense que cada vez que usted está, a usted puede que le parezca largo, pero cuando usted está terminando, cuando está en este punto del trabajo donde ya quiere botarlo por la ventana, donde dice, ¿y ahora cómo? Hasta que me ponga a hacer las fuentes. No, simplemente en un clic, si usted ha hecho juicioso este ejercicio que hicimos acá durante todo el trabajo, esto todo le aparece y en orden alfabético y demás. Entonces, pues esto es como esas generalidades que pueden ayudarnos como a que luego de hacer este ejercicio nos concentremos en lo realmente importante y es lo que tengo que decirle al mundo a través de mi texto. Y listo. Entonces, muchas gracias y preguntas. Listo, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Listo, voy a empezar ya a mencionar algunas preguntas que nos nombraron aquí. De pronto algunas ya las alcanzaste a responder, me indica si efectivamente ya diste el ejemplo a esa pregunta o ya se respondió. Entonces, vale. Dice la primera, ¿el registro en la página de derechos de autor tiene algún costo? Y no. Que si puedes compartir el link de esa página. Sí, no, digamos, se me borró donde la tenía. Colombia. No, digamos el registro, cuando estamos hablando de la página como tal, no tiene costo ni el registro ni la información que se escriba ahí. Ya la voy a poner. La página colombiana, ¿no? De derechos de autor. Y ahí quedó. Entonces allí simplemente hacen el ejercicio de ingresar, registrarse con las indicaciones que dan allí y ya queda con un código, sí, como con un acceso a una página con usuario, contraseña y ahí va poniendo pues la información. Listo. Listo. Dice la siguiente pregunta. Para las viñetas y numeraciones, ¿se deja la sangría que arroja automáticamente Word o hay alguna especificación para ese caso? Pues de hecho,
En APA lo más adecuado es que no haya ni viñetas ni enumeraciones, porque, digamos, a menos que ya sea totalmente necesario. Lo importante es manejar, tener en cuenta la sangría, digamos, la que hay hacia la izquierda, o sea, que en una numeración, por lo general, lo que tiene sangría primera línea es el párrafo, o sea, la primera línea del párrafo. Pero si seguido de ese párrafo hay una lista que quiera, que quiera una información que quiera enlistar mejor, entonces es mejor siempre que quede alineado con la margen izquierda sin la sangría. Y ya si es de uso necesario, digamos, ponerle un orden a esa numeración, a esa lista, no hacerlo con viñetas, mejor hacerlo con números o con letras minúsculas preferiblemente. Digamos, A punto, sí, esa lista que tiene a punto y no a paréntesis. Así. Listo. Tercera pregunta, bueno, la tercera está enfocada a recomendar páginas para revisar plagio, que esas ya las compartimos en el chat. La siguiente eran los manuales o cartillas que se encuentran de algunas universidades, ¿tienen validez para APA? Bueno, las que se encuentran ahorita deben estar alineadas con APA 6. Muchas instituciones, a pesar de estar la séptima edición, siguen solicitando por lo mismo. Pero o sea, sí son válidas, pero lo que no es válido es un error que digan, es que estas son las normas APA de Uniminuto, son las normas APA de la Javeriana, son las normas APA de los Andes. No, es que las normas son una sola. Que hagan adaptaciones o que hagan excepciones, eso es otra cosa. Pero de hecho, en algunas de esas normas de alguna universidad muy prestigiosa, encontré hace un tiempo con la sexta edición un error, y es que decían que las citas largas, que son las que tienen sangría en bloque, iban en cursiva o tenían 1,5. No mentiras, decían que tenían un punto menor en la fuente, o sea, si la fuente es 12, que esa debía quedar en 11, y eso APA nunca lo dice en ningún lado. Y lo sé porque tengo el libro de la sexta edición, entonces allí es mejor siempre ir a la fuente, vayan a la página de APA Style y traduzcan, pongan el traductor y revisen. Pero sí, o sea, sí pueden ser confiables, pero siempre verifiquen la página oficial. Listo, entonces la siguiente dice, preguntan que si es verdad que ahora no se utiliza el punto y coma. ¿En qué sentido? No, la pregunta está explícita, sí, que si es verdad que ahora no se utiliza el punto y coma. Me imagino que para escribir textos. Perdón, sí, en redacciones de texto, eso ya no, ¿verdad? Ya no se usa. Ah, no, señora. Digo, sí, señora, sí se utiliza. Así como ya mis compañeros saben mi lema con las tildes, que las tildes tienen derecho a vivir, entonces también creo que voy a sacar otro que tiene que ver con el punto y coma. Voy a hacer algo aquí rapidito, voy a compartir pantalla. Y es un ejercicio muy sencillo de por qué se utiliza el punto y coma. Entonces, si yo, por ejemplo, eso fue en un curso de corrección de estilo, si estoy enumerando que digamos, al paseo fueron digamos, Mauricio el Flaco, Laura la Tierna, Clara la Audaz. ¿Cuántos fueron al paseo? Ah, bueno. Y el conductor. ¿Cuántos fueron al paseo? A ver. 3. Dicen 5, 4 en el 4. chat. 4. Bueno, aquí digo, yo estoy, o sea, una cosa es como leo y otra cosa es como escribo. Yo puedo estar leyendo,
Al paseo fueron Mauricio el Flaco, Laura la Tierna, Claudia la Audaz y el conductor. Pero ahí está mal leído. O sea, como yo lo leí, estoy utilizando el punto y coma. Como está escrito, ahí dice que fue Mauricio el Flaco, Laura la Tierna, Clara el Audaz y el conductor. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como está escrito aquí, fueron 7 al paseo. Como yo leí, debe estar escrito así. Estoy hablando de un adjetivo para cada uno de estos amigos. Entonces, claro, esto es una coma vocativa en donde me dice una característica de mi amigo, Mauricio el Flaco. Pero para hablar de Laura, pongo el punto y coma, Laura la Tierna. Luego pongo acá, Laura la Audaz y el conductor, porque él pues, maneja y también está en el paseo. Entonces, pues tú misma respóndeme si se deben seguir utilizando o no. Sí, señora, pues la verdad es que me hicieron una observación como que, oye, a ver, a estas alturas de la vida no se utiliza el punto y coma. Y yo, ¿ve? Tendré Claro. que preguntarlo y por eso dije, voy a aprovechar y le pregunto a la profe. No, fantástico. Sí, lo que pasa es que hay que pensar siempre en el sentido del texto, es decir, como que las comas, o sea, darle que eso será pues motivo de otro webinar, de hacer un tema de ortografía. Pero, por ejemplo, las comas nada más tienen por lo menos 20 usos, las comas. Y los puntos y coma también tienen muchos, dependiendo del sentido del texto y de cómo quiero articular una idea. Entonces, digamos, en un párrafo el punto y coma se utiliza para hacer un pequeño giro, pero no se cambia abruptamente de tema. Entonces, en este caso, sí hay que utilizarlo. Listo, Martita. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué sucede cuando no hay número de página en el documento? Bueno, eso es importante que miremos en las normas que nos están pidiendo. Sí debe estar, y de hecho debe estar alineado, o sea, debe estar en la parte superior izquierda del documento. Ahí es en APA donde corresponde poner el número. Y es importante también que las páginas que estén enumeradas se puedan escribir, o sea, que se pueda dividir el texto con un salto. Lo que pasa es que este tema siempre me toma el pelo y yo tengo que buscar un tutorial para que me digan cómo hacer el salto de página y que pueda borrar el número de la portada y de la tabla de contenido y que me empiece a aparecer con el orden, pero no con el número en las anteriores páginas. Entonces, y si no, lo haría ahorita, pero eso hay tutoriales en donde se puede poner el número y hacer el salto para poder borrar el número de página de la tabla de contenido, de la portada, y que, digamos, desde introducción aparezca 3, ¿sí? 3 en adelante. Entonces, pero sí es importante que esté, y si la universidad o la institución no la exige, pues no pasa nada. Pero la norma, cuando le soliciten poner la página, está en la parte superior izquierda, derecha, perdón. La siguiente pregunta estaba orientada a hacer algunos ejemplos de niveles de títulos, pero creo que ya por el tiempo no alcanzamos, será para una próxima oportunidad. La siguiente pregunta... espérate, en este caso, perdón, Cami, Okay. Sí. en este caso, en el enlace de normasapa.pro, ahí están los ejemplos. Ahí aparece cómo se escribe cada título, no solo lo que yo mencioné, sino hay un cuadro en donde aparecen cómo, o sea, visualmente cómo se deben ver. Ahí está. Listo, muchas gracias. Dice, bueno, el siguiente ejercicio estaba relacionado, o la siguiente pregunta estaba relacionada con ejemplos ilustrados de los tipos de citas. Creo que de ese sí alcanzaste a dar algunos ejemplos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se cita una cita de cita? Bueno, las citas de cita, en principio, lo aconsejable es que no las utilices. Es decir, cuando yo estoy haciendo un texto, si yo veo una cita de cita, pues yo antes de poner cómodamente el fragmento y dejarlo así, voy a esa persona al que citó, ¿sí? Preferiblemente, que ese le da como mayor peso y mayor rigurosidad. Si
tiene que utilizarla, entonces simplemente voy a hacerlo con nuestra misma hoja que aparece acá, en esta que no está configurada. Acá. Entonces, puede decir Pérez 2020 citado por Suárez, citado por Suárez, 1900, mentiras. Esta pongámosla esa. Es Pérez, supongamos que es de un año anterior a esa cita, obviamente. 1998, citado por Suárez, 2003. Y aquí estaría la página asociada a la cita de Suárez, ¿sí? Es decir, de la fuente de donde, perdón, a la cita de esta. Bueno, dependiendo, puede que esté en los dos lados, sí, que pueda escribir de dónde se tomó la cita. Ay, perdón. El punto 12, ¿sí? O simplemente que no se pongan las páginas y en la referencia se pongan, ¿sí? Así, citado por. Pero entonces aquí en este caso, la referencia ahí tendría que ser de Suárez, ¿sí? Que fue quien usted tomó la cita del autor de quien está leyendo. Usted está leyendo a Suárez y Suárez citó a Pérez. Usted no cita a Pérez, sino cita a Suárez. Entonces, por eso en este caso siempre es mejor, si yo veo que Suárez citó a Pérez y Pérez dice cosas muy interesantes, pues yo busco a Pérez mejor y hago una cita directa. Mejor. Okay. Para darle mayor rigurosidad al texto. Listo, dice la siguiente, si el autor es el Ministerio de Educación. No te escucho, Cami. ¿O qué es la pregunta? ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta, Cami? Es que te escuché solamente que si es el Ministerio de Educación, pero no escuché más. ¿Ahí me escuchas bien? Ya. Listo. Decía que si el autor es el Ministerio de Educación Nacional, ¿se puede colocar solo las iniciales o el nombre completo de la institución? Sí, se puede bien. Ajá. Listo. Siempre Bueno, debe haber punto, ¿no? Después del paréntesis, pero para las siglas no. bueno, el siguiente era que si podrías compartir los enlaces al grupo de WhatsApp. Me imagino que tienes a los profes ahí, que por favor les compartas esos enlaces. Dice la siguiente, en las normas APA los títulos no tienen numeración. No, señor. Listo. Siguiente, lo que está entre comillas no va con letra inclinada. No, señor. De hecho, tampoco, lo único que va en cursiva en un texto son, por ejemplo, neologismos o palabras en otros idiomas, incluyendo las lenguas clásicas. Es lo único que habría en cursiva. Aunque eso también tiene mucho que ver con el estilo, pero lo que aconseja APA para hacer énfasis en algo es evitar negrillas, evitar subrayados. Si yo quiero hacer énfasis en una palabra, pues mejor con mis palabras, con mis argumentos, hago el énfasis, ¿sí? Porque a veces en los textos utilizamos ciertas palabras o utilizamos entre comillas como cuando uno habla irónicamente y uno hace así como con las manos las comillas. No, pues es mejor decir la idea directamente y evitar esos énfasis de negrillas y subrayados. Y las cursivas solamente para voces en otros idiomas o para, si voy a escribir el nombre de una publicación, ese podría ir en cursiva.
pero no en comillas. Listo, dice la siguiente. Si para enviar a una revista indexada un artículo para publicar solicitan que la referencia contenga el DOI y la referencia que se está citando no la tiene porque es una tesis, ¿qué se hace en ese caso? Pues busque otra fuente. Porque si lo exige como tal la revista, pues lo está exigiendo porque solamente admite fuentes científicas. Si la tesis es una producción científica, pues una producción académica, pero las tesis no, o sea, de la tesis debió salir un artículo. Entonces es mejor que le hagan seguimiento a esa tesis a ver si hay un artículo y ese artículo sí puede tener el DOI. Pero de lo contrario, ahí tendría que buscar la otra fuente. O remitirse a la universidad, al repositorio de la universidad, no a la fuente, no solo a la tesis lo que dice allí, sino al repositorio de la universidad y de repente ahí sí tienen un código similar al DOI. Ok, y la última pregunta dice, ¿en la página de registro hay alguna restricción con lo que se registre o puede publicarse manuales, cartillas, etcétera? En la de derechos de autor, Sí, ¿será? pues dice que en la de registro. Sí, digamos ahí no hay restricción, lo que les decía. O sea, si usted tiene una canción que es la, y eso para usted es la producción más importante de su vida y no quiere que nadie se la copie, porque tiene un la distinto o más la o menos la que otras canciones que ya conoce, la puede registrar. O sea, es de ese nivel. Obviamente, ya cuando se está hablando de patentes y esto, eso sí creo que tiene un costo y ahí ya pues llama directamente a derechos de autor para saber cómo es el procedimiento. Listo, Maldita, esas eran las preguntas que había. Había unas felicitaciones por esa temática que fue muy importante, muy chévere para orientar a los profes. Entonces ya con eso terminaríamos esta sesión. Vale, no, ustedes muchísimas gracias. Sí, sí, pues ahí estaremos pendientes de estos otros temas derivados del mismo que los podamos hacer en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz noche. Que descansen. Gracias. Listo, Maxita. Bueno, muy amable. Listo, profe, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Recuerden, del próximo viernes vendremos con un nuevo tema. A la misma hora estaremos a las 6 de la tarde. Recuerden que estos webinares ustedes los podrán encontrar en la página del proyecto STEM. Por supuesto se demorarán un poco en subir mientras van a su proceso de edición y de diagramación. Entonces pues siempre habrá un lapso de tiempo para poderse colgar y allá los podrán consultar todos los webinars que hemos tenido hasta el momento. Les agradecemos a todos por su participación, esperamos que tengan un feliz fin de semana y que descansen. Muy buenas noches y hasta la próxima. Cris, también muchas gracias a ti por tu apoyo. Un abrazo. Y a Francisco. Muy amable, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Magdita. Buenas noches.